Buen día, buen día. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Talán, ¿cómo andan? Hola, muy buenos días. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ¿quién a ver si el primer ojito ahí? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Acá esperándolas. Son las 11:01 creo. 11:02. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Talán. Mi nombre es Andrés Urrutia. Estamos en el curso de cine y psicología del CEPRAM. ¿Y hoy qué día es? Hoy es... Hola China. Hola Liliana. Perdón. Chelati, ¿cómo le va? María Teresa. 2, 3, 15 de septiembre. Última semanita del invierno. Buenas, Lili, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí estamos bien. Ahí nos vemos bien. Hola María. ¿Cómo va María? Vos por tanto tiempo. Chinita. Bueno. Hoy es 14. Bueno, muchas gracias. Pensé que era 15. Buen día. Sí, está ventoso. Yo salí esta mañana temprano. Y está lindo el sol, pero hay mucho viento. Hoy adentro. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, de paso, añazo. Voy a esperar que sigan llegando. Voy a ir aclarando algunas cositas para lo que sigan. Yo les había hecho una propuesta en este director que me parece que es muy interesante porque combina, habrán notado ya, bueno, hoy es 15 o 14, me parece que es 15, viernes 11, sábado 12, 13, lunes 14, hoy es 15. Hola Beatriz, ya que estamos, los puentes de Madison, bueno, como quieran, ya lo vemos. Hola Vivi. Les decía, de este director que es Clint Eastwood, vimos Río Místico, vimos El Gran Torino, vimos Invictus. Quienes quieran, nadie está obligado, pueden ver The Million Dollar Baby, o Los Golpes del Destino, creo que se llama algo así. Vamos a ver Los Jinetes del Espacio. Y les decía por qué, además de en el marco de este curso, ¿cómo va? Buen día. Yo elegí este director. Porque esto, de un modo más, a esta altura no hay ninguna novedad, de un modo más imbrincado, más concatenado, es como un pedazo, una sección del curso en el que les gustara más o menos. Hola Beatriz, vimos a Las Burman y vimos a González Iñárritu, que les decía que este director particularmente se caracteriza, gracias, por tener una combinación perfecta, para mí magistral, como un gran director, entre lo biográfico, hola Cele, buen día, lo biográfico, lo que podemos leer en la vida de alguien, y en esa heroicidad individual, que en general él trata historias de vida, por eso les decía que era muy importante lo de las narrativas. Y lo de la narrativa vinculado a diferentes expresiones, ya sea vistas de un lado o del otro, de el odio y de el amor y de los prejuicios, ¿no? Es un director, la verdad, que da para mucho.
porque tiene una cuestión muy buena. Hola Inesita, ¿cómo va? Que es un gran director de actores y actrices, ¿no? Es como que les saca el mejor jugo. Si ustedes quieren también pueden ir viendo cartas de Ayo Wajima, que es muy bonita. Hay otras sobre el fútbol americano y habrán visto que toma, en este sentido él es bien norteamericano, el deporte, ¿no? La expresión en el deporte, como la expresión de la lucha, del tesón, de los valores, ¿sí? Y además las relaciones interpersonales de una manera muy íntima. ¿Sí? Entonces, así como también lo hace González Iñárritu. Lo que pasa es que por ahí González Iñárritu es un tipo, nada, de 40 años menos, ¿no? Es muy joven, mexicano, tiene otro bagaje, pero así es más o menos lo mismo, ¿no? Como Valili tocaba las relaciones, ¿no? Entre, por ejemplo, el padre y los hijos, ¿no? En Beautiful, las relaciones entre las personas y las parejas de intimidad, ¿no? Acuérdense en Babel, qué iba sucediendo con ellos, y en ese plano veíamos lo cultural o veíamos lo más de corte social. Eso a mí me interesa muy mucho, ¿no? Les decían Amores Perros, hola Titi, en Babel. Hola José, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidas. Siempre había esa mirada. ¿Se acuerdan que yo les hacía como unas pirámides, ¿no? En donde está, y que para mí es la forma más comprensiva de, por lo menos para mí, de comprender al ser humano, ¿no? A lo que nos pasa a las personas. ¿Qué nos pasa íntimamente, internamente, intrapsíquicamente? ¿Cómo se juega eso en las relaciones? Y eso a su vez, cómo está en un entramado cultural. Los tres directores hacen eso. Quizás les costaba más con el primero, ¿no? Que vimos, para mí una de las mejores películas de amor o de historia de amor, que es Moulin Rouge. Vimos también, para que no nos olvidemos, a Lasse Hallström. O sea que vimos tres directores, cuatro con este, ¿no? Posiblemente hagamos un quinto, ¿no? Lasse Hallström se caracterizaba por lo mismo, ¿no? Desde el vínculo y el duelo entre el perro y el dueño, ¿no? O las historias que tenían que ver con su propia trayectoria de vida, donde aquellos directores que tocan, ¿cómo le diría? También todas esas partituras, que son muy orquestales, ¿no? Hacen saltar las voces, ¿no? Hacen destacar o que emerjan las voces de los protagonistas en el medio de un concierto, en el marco de un concierto de muchas voces, poniéndonos siempre a la cultura como un puente, casi que les diría que un campo donde se producen estos puentes entre las personas, ¿no? Todos, y ahora sí vamos a volver a Clint Eastwood, en todos nosotros hemos visto aspectos relacionados al vínculo. Los duelos, vimos, la relación entre lo ajeno y lo propio, ¿no? Hola, ¿cómo van Iria? A todas y a todos. La relación entre los ajenos y los próximos, acuérdense mucho de Babel, acuérdense de Beautiful, acuérdense también de las películas de Hallström, Lasse Hallström, que son tres directores totalmente distintos, pero que han sido escogidos. Tarantino me parece que para el otro año, pero podríamos ver. Lo que pasa es que da para bastante Tarantino. Entonces, lo que nos vamos a detener ahora es a todo lo que nosotros vimos. Vamos a hacer retrospectivamente, ¿no? Invictus, El Gran Torino, El Río Místico,
si nos volvemos para atrás Babel, si nos volvemos para atrás Amores Perros, si nos volvemos para atrás... no, Birdman no vimos con ustedes, ¿no? Pero bueno, se podrían ver y quizás haya una que sea interesante que la vean, de González Iñárritu, que era este que les decía, el Renacido, o el... sí, algo así, con DiCaprio, porque van tramando algo que al cine le gusta mucho, pero a diferencia, por ejemplo, de Almodóvar, que es un cine bastante coral, o quizás el más magistral de Almodóvar es cuando toma un personaje, no sé, en Hablé con ella, en Todo sobre mi madre, y el coro gira, ¿no? Acompaña a la trayectoria de ese personaje. Bueno, acá, con esta película, que pueden no verla, porque es una tragedia, se llama The $1 Million Baby. ¿eh? Les digo, la traducción en inglés, sí, Tarantino les gusta. Y les decía que The $1 Million Baby, porque se los digo en inglés, el chico, el pibe, ¿no? Del $1.000.000, que es mejor que la En busca de mi destino, porque de eso se trata la meta, ¿no? De un poco del $1.000.000. Y cuando dice the baby, the $1 Million Baby, estamos hablando de ella, ¿no? De una niña, una chiquilla, como si fuera su nena. Y les decía que vamos a tomar la misma teoría que estamos viendo del odio, pero vamos a ver al revés, ¿no? Vieron como la suma es la prueba de la resta, la multiplicación de la división. Ahora, y ayer alguien decía, creo que era la Bibi, si puede verse eso a través de el amor, de todo lo contrario a los totalitarismos. Bueno, para mí la película por excelencia que muestra el otro costado, el más constructivo, aunque sea una tragedia en relación al tema, en el que se ve muchísima mayor capacidad de redención. Y acá me voy a detener mucho. Lo de hoy va a ser como una introducción, ¿no? Lo de hoy me refiero hoy a la tarde, para que la semana que viene veamos exactamente la peli, pero podemos ir viéndola si quieren, ¿no? Yo les decía, quizás ustedes lo hayan visto, yo me parece que di un curso de narrativas, no, me parece, no estoy seguro. Y uno dice, ¿qué es la narrativa? ¿No? ¿Qué es la...? La gata está llorando. ¿Qué es la narrativa? ¿Qué hace cuando narra? Me parece que voy a abrir la gata. Cuando uno narra, como dice el verbo, cuando se narra, ¿qué hace uno? Cuenta un cuento, cuenta una historia, cuenta una anécdota. Y ese contar tiene un qué, ese narrar tiene un qué, tiene un cómo, tiene ciertas reglas que hacen que la narración sea perdurable, en principio que sea lo suficientemente interesante como para escucharla, y a la vez que uno narra, y acuérdense esto, ¿no? Un qué, cómo lo narra, y además de cómo lo narra, qué acontecimientos vienen a qué acontecimientos vienen a ser trascendentes para darle un sentido a la historia. Y eso lo hacemos en principio todos. ¿Por qué? Porque si hay algo que todos buscamos en nuestra vida es que la vida tenga sentido. Entonces no quiere decir que todos seamos escritores, tampoco quiere decir que todos tengamos que ser directores de cine o dramaturgos, pero en general, si nosotros contamos una historia que va a tener algún tipo de trascendencia, cumple de algún modo
estos requerimientos, ¿no? Construimos un personaje que podemos ser nosotros mismos, construimos un personaje que pueden ser otros, le planteamos o se plantean, para no decirlo que nosotros, pero supongamos que somos los autores, ciertas dificultades, ciertas vallas, ciertos desafíos, que en realidad o los han vivido o los están viviendo y que el conflicto plantea esa resolución, ¿de acuerdo? Planteado eso, y acá viene la narración, nosotros vamos a tener que hacer algunos ejercicios en términos narrativos, ¿no? ¿Qué hacer? Evitar las preguntas W. No sé, no entendí, Vivi. Evitar hacer una exagerada adjetivación, ¿no? Que es bueno, que es honesto, que es trabajador o que es un delincuente, porque cuando digo evitar esa adjetivación es porque no nos interesa tanto el tratado moral. Sí vamos a llegar a conocer quién es en términos morales, quién es en términos psicológicos, quién es en términos éticos esa persona, pero lo que nos importa más es que nos cuente qué cosas le pasan. Entonces, y ahí viene algo que es muy importante, a través de lo que hace y de cómo lo vive y de lo que dice de sí mismo, nosotros vamos a poder inferir eso, ¿no? Y en general a todos, digo a todas, a todes, nos gusta que nos cuenten historias. ¿Por qué? Porque puede que descubramos mundos, en ese sentido literal, ¿no? Conocer Babel, ¿no? González Iñárritu me encanta porque te hace vivir en Corea, en Japón. Why, who and what. Ah, Vivi, muy bien. Pero ya vamos a ver por qué no es tanto el why. Te hace conocer mundos, como les decía. ¿Por qué? Porque es muy difícil contar una historia enajenada o distanciada o divorciada del contexto cultural e histórico donde se da, ¿no? Esto que yo siempre les digo, ¿no? Quijote dice, en un lugar de la Mancha, ¿no? He aquí la ira de Aquiles. Entonces nos tiene que situar, ¿no? Y cuando digo que nos tiene que situar es porque importa el contexto, pero si la narrativa es buena, el contexto es el plafón donde eso se da para que nosotros hagamos un salto. Hola Graciela, ¿cómo va? Y descubramos en esa trayectoria, obviamente que los vínculos con la cultura, pero en esos vínculos con la cultura, ¿qué hace o qué hacen esos personajes? Porque no es necesariamente una narrativa individual, puede ser una narrativa colectiva. ¿Qué hacen? Y qué posiciones toman, ¿de acuerdo? Y lo que es muy importante, cómo se sienten o cómo se sintieron. En esto, como la narrativa no puede ser tan exhaustiva y además pasa a aburrirse si se sentía bien, se sentía mal, era bueno, etc., sino que lo vemos mucho a través de la acción, nosotros vamos siguiendo, hola Mari, siguiéndolos a estos personajes, y el why, que dice, why quiere decir por qué, que dice la Bibi, lo vamos a ir descubriendo a la intencionalidad, porque el why es el por qué, ¿no? Es decir, ¿y por qué hizo esto? En la narrativa, el por qué es una pregunta interesante, pero no es de todas las más interesantes. ¿Qué quiere decir? No porque no tenga interés en el sentido, sino que es realmente menos importante de quién, qué y cómo lo hace, ¿no? Porque es lo que yo puedo inferir o lo que yo puedo poner o proyectar del por qué será, ¿no? Sino que más bien lo que importa no es tanto por qué lo hace, sino que haya coherencia o consistencia entre la trayectoria de ese personaje, entre el qué hace, ¿no? Y quién es. Porque en realidad las historias, ahí vamos, las historias narrativas dicen de nosotros o dicen de los otros quién somos, ¿no?
Entonces muchas veces los por qué, piensen ustedes en su misma vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué le fuiste infiel? Y qué sé yo, ¿no? O por qué te dejó, o por qué. Y muchas veces los por qué siempre, muchas veces, casi siempre apuntan a una razón, ¿no? A una explicación. En la narrativa no es un ensayo, ¿no? Entonces eh, no tiene ese énfasis, no tiene esa inquietud, o no es su principal punto de vista el por qué, sino más bien el qué hizo, cómo, y que sea, en ese sentido, lo que les decía antes, muy coherente con esto. ¿Mm? Eh, sí, tomando lo que dice Olga, dice, la narración requiere un principio y un fin, una secuencia de acciones que crean un hilo narrativo, tal cual. Y además de que tiene que tener una presentación, digamos, el nudo, el desenlace, ¿no? Sí hay como algo que es muy importante, que es la trama, ¿no? Los hilos en los cuales se teje eso que se está jugando en el campo narrativo, ¿no? Eh, Acá me gustaría detenerme. ¿Por qué? Porque en esta cuestión narrativa vamos a tomar a los personajes, y esto es muy importante para mí que lo empecemos a ver, no hablan solo de sí, sino cómo se ha tejido una urdimbre, ¿no? de una tela de constelaciones que son familiares, que son culturales, que son relacionales en la vida de los personajes. Vamos a tomar uno, ¿m? La trama y el estilo. Sí, ya vamos a ver lo del estilo. Eh, en términos genéricos son esas dos cosas, ¿no? La trama y el estilo, ¿no? Eh, Les decía, eh, ¿en qué quedamos? Pegado a preguntarse, no entendí eso. Eh, Les decía que una de las cuestiones que está en juego, que es básica, es que esa trama, en esa narrativa, haya algún estado que se rompió, algún equilibrio que se rompió, puede que esté contado o que nosotros ya el personaje entre con esa trayectoria interrumpida, ¿no? Y que dentro de eso tengamos que hacer algo para que el desenlace pueda ser, entre otras cosas, ¿no? El destino de la vida, la muerte del personaje, la resolución de una guerra, el envejecimiento, etcétera, ¿no? Vamos por parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno diría, ¿cuál es la trama que se juega en Río Místico? Y bueno, las relaciones íntimas y cómo los prejuicios o las representaciones inciden en ellos. Cuando digo las relaciones íntimas no digo solo las de pareja, sino las de la amistad. Entonces está puesto en un personaje o en dos, el amigo muerto por el amigo y el amigo que lo mata, el personaje de Champagne y el de Tim Robbins, ¿no? En donde en esos nosotros vemos cómo se han conjugado la violencia infantil, el abuso sexual, los prejuicios, ¿no? La necesidad de venganza. Entonces no hace falta que el autor ensaye todos estos hilos temáticos, ¿no? O narrativos. Está así desde la mañana. Eh, Sino que cuando el autor pone a jugar a los personajes en lo relacional, nosotros, y hay que ser un gran actor, una gran actriz, un gran director, podemos inferir, o nos damos cuenta sin que se nos explique, porque en realidad el género narrativo prescinde de la explicación porque se nutre de la acción, ¿no? O sea, entonces efectivamente sí, las preguntas o las respuestas están como pegadas, ¿no? Vienen de la mano, es algo que podría uno hacérselo después, ¿no? Inclusive algunos directores que no les han gustado, como por ejemplo, ni qué hablar de las
de la película de Moulin Rouge, ¿no? O sea, está puesto en el personaje de Sarin, ¿no? ¿De acuerdo? Que toda, ¿no?, la condena que tiene desde la prostitución, ¿se acuerdan que hablábamos de la dama de las camelias? Desde ser una sometida por el duque, y está contado en una historia de amor, ¿no? Entonces, todo lo que es relacional y todo lo que es contextual, o sea, el lugar que tiene una prostituta, está puesto para mí de manera brillante, por ejemplo, en el tango, la versión hecha tango de Roxanne, de la canción de Sting, ¿no? Y que es el momento en que ella tiene que acostarse pagando para salvar el Moulin Rouge, que es la historia de una prostituta, eh, en un momento muy trágico. El director lo hace trágico, ¿no? Lo hace con una cadencia de tango, con un personaje que previamente le dijeron que es el argentino, hace que grite el nombre de Roxanne, y dice, bueno, ni siquiera se llama Roxanne el personaje, pero la forma en que se baila el tango y cómo va mostrando las escenas hace que esa noche sea la noche en que fracasa el amor, y entonces el antivalor, digamos, que sería el consumo del sexo por dinero, es como el triunfo del malo, ¿no? Por lo menos hasta que finalice la película, ¿no? Algo parecido pasa, les decía, con los personajes de Babel, ¿no? Nosotros sabemos, y esto sí es algo que en realidad, y esto también es brillante, González Iñárritu, o sea, empieza con acontecimientos desgraciados, ¿no? Ya empieza con que nosotros sabemos que darle un arma a un chico es una desgracia, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué entramado se da en ese tipo de niñez, que son unos pastores que se les da un arma para que le tiren a los coyotes y van a terminar matando a una mujer, a una extranjera, ¿no? Eh, entonces, no importa si la muerte es el final de la película, la muerte es el inicio de la película, ¿no? Lo que sí importa, bueno, en casi todo lo que les he mencionado, el desenlace final es la muerte del personaje, porque efectivamente lo que está planteando es la desgraciada y así la desgraciada combinación de los acontecimientos que, volviendo a lo que dicen siempre ustedes, es una película, esto se concatena para que esa muerte tenga algún sentido, ¿no? Miren, está lleno de narraciones de este tipo en la construcción de la identidad cultural, ¿no? O sea, la narración de la vida de Cristo es terrible, es una pasión terrible, es un tipo que lo vemos ascender a la montaña, generoso, que tiene fiestas, que tiene la vocación por amar a los otros, el perdón, que viene además a sembrar esa palabra, y el desenlace es fatídico, ¿no? Excepto por la resurrección, o sea, hay todas unas narrativas previas que es la pasión de Cristo, que solo la pasión es la narrativa del sufrimiento por los otros, ¿no? Si bien lo brillante de esto es que tiene muchas narraciones puestas a lo largo de la vida de este personaje, ¿no? En las cuales hay el género narrativo, el género dramático, el teatro tiende a la catarsis, ¿sí? El género narrativo puede orientarse a la catarsis y al aprendizaje, ¿no? A cuentos aleccionadores, ¿no? Las narraciones puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser una fábula, ¿eh? Tiene que suceder. Lo importante es que algo suceda, no importa después si tiene las características de una novela, que es lo que han visto muchos ustedes en el cine, o si es un cuento breve, pero el final, el desenlace tiende a marcar casi le diría que un aprendizaje o que algo que nos conmocione, ¿no? Cuando digo el final de la narración, que puede o no coincidir con la muerte del personaje. Después están las narraciones heroicas, ¿no? Que esto que les digo, en Clint Eastwood, él es un
excepcional director que sondea o busca mucho las heroicidades cotidianas, ¿no? ¿Cuáles son estas heroicidades cotidianas? La vida de gente común que posiblemente no pise las tierras del Olimpo, que no pise la gloria, pero que su historia, por un corto periodo, es tan significativa que vale la pena contarla, ¿no? El otro genial es Lasse Hallström, ¿no? Es decir, imagínense la historia de un perrito que por años y años y años va a buscar a la estación de trenes a su amo, ¿no? Es una historia que, y acá viene lo brillante de los directores, que bien contada, la pasa bárbaro esas 2 horas, pero además que eso es lo que tiene que tener una historia, ¿eh? Tiene que tener coherencia y credibilidad. No nos importa si es verdadera, no nos importa si esas cosas pasaron, sí nos interesa que sean creíbles, ¿no? Es decir, aunque sea la historia de Superman, si yo creo que alguien puede volar y que Superman puede volar, ya está, ya compré el cuento, ¿no? Entonces compro el cuento de esa heroicidad excepcional, ¿no? Volviendo a Clint Eastwood, en el Gran Torino es la trayectoria final de un viejo que vive solo, viudo, enojado, que ya estaba enfermo, ¿no? Y que se involucra en la vida de sus vecinos más jóvenes, que son coreanos que, no son coreanos, son orientales, ¿no? En donde lo del Gran Torino es una muerte digna en el medio de un marco de violencia. Entonces, lo que les decía, el entramado no hace falta que nos expliquen qué es un prejuicio, lo que hacemos nosotros en la clase teórica o conceptual. Entonces vemos que es una representación social, que es una actitud negativa, cuáles son las claves de la violencia, etcétera. Nosotros vamos viéndolo, pero en eso que nosotros vamos viéndolo hay un esfuerzo que nosotros hacemos para salirnos de lo narrativo y utilizar lo narrativo como una forma de aprendizaje, ¿eh? Pero la característica de lo narrativo es que no hace falta que nosotros estudiemos, ¿no? Nosotros comentamos, nos preguntamos, ¿no? Les decía, fíjense, los personajes de Clint Eastwood son estrictamente tramos que hasta nosotros nos imaginamos que pueden terminar en eso, ¿no? Les decía, lo de Invictus, que es el recorrido de un grupo, en realidad, a ser un muy mal equipo de rugby, a pasar a ganar la Copa del Mundo, pero que en realidad en esa narración que escogió el novelista está metido algo, un periodo, imagínense que no debe ser lo más importante de la vida de Mandela, pero se apoya casualmente sobre una biografía heroica, ¿eh? Se apoya sobre una biografía heroica y muy conocida. Entonces no hace falta que nos den todos los detalles de Mandela. Vamos, lo podemos ir a buscar, podemos leer la biografía, o nada, o no hacemos nada, porque ya sabemos quién es Mandela. Con que nos digan 27 años preso, nos mueren los 3 en la celda, y veamos un señor mayor, africano. Entonces nosotros decimos Mandela, ¿no? Como esos jueguitos que se ponen acá, ¿no? Se pone un papelito, yo no veo, entonces me dicen, es hombre, mujer, es hombre, es viejo, no sé qué, y lo adivinamos, ¿no? ¿Por qué? Porque apoyarse en esa narrativa ya directamente nos habla sobre ciertos valores, ¿de acuerdo? El valor de la igualdad, la lucha por la antidiscriminación, el desarrollo de la libertad también, ¿no? Y en ese sentido nosotros no tenemos ni idea de quién es el director, el técnico del equipo, ¿no? Ahora bien, pasamos a conocernos porque lo que importa es la épica o lo que le suceda a ese equipo o lo que hicieron y cómo lo hicieron para sellar algo que va más allá del triunfo, sino que debe ser como el símbolo de la unificación del país, ¿no? Entonces, como les decía, cada director que escoge una historia, escoge contarnos algo y después nosotros podemos ver cómo ellos tienen en sí, más allá de que las películas son distintas, tienen en sí diferentes tipos de pelis, pero que alguna cosa tienen en común.
Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, González Iñárritu, más allá de los cambios que produjo, ¿no? Más allá del cambio del guionista que lo acompañó siempre, en general hay una narración sobre lo extraordinario, ¿no? ¿Qué es extraordinario? Extraordinario el dolor y sobre todo lo extraordinario de los encuentros o las relaciones o el entrecruzamiento de las vidas, ¿no? Y que pueda hacernos reflexionar a nosotros, pero sobre todo lo que nos interesa es que el cruce, miren, aunque no nos parezca creíble, ¿no? Pues una flojera, ¿no? Que el que vendió el arma era un japonés, que es el padre de la chica, y que justo llega el arma, no importa, aunque resulte muy inverosímil, lo que nos importa mucho es qué nos dice cada historia, qué dice cada historia de la condición humana, ¿no? De la tristeza, de la soledad, de la forma en que se mueve ese personaje, porque nosotros estamos un poco ahí. Entonces, si nosotros tomamos, miren, fíjense, aunque sea muy loco, y que parezca que es una tonta, era el personaje del Gran Torino, tiene una vinculación, les parezca o no, al personaje de Mandela, ¿no? Entonces, ¿por qué? En realidad, los dos son viejos, bueno, es como una obviedad eso. Pero si cuentan historias muy distintas. Una es el esfuerzo que le hace por la unificación de los negros y los blancos en su país, ¿no? Pero en realidad en esas dos historias, nos hablan de dos personas grandes, viejas, que han sufrido de diferentes maneras discriminaciones y segregaciones, y que además el estar al final de sus vidas, los pone, digamos, en una jugada que los aleja, pero en algún sentido los acerca a las personas ordinarias. O sea, ya están bastante jugados, entonces importan mucho más sus valores y su integridad que otra cosa. Y tiene que ver esos valores y esa integridad ayudando a los otros, ¿no? Entonces, en esos personajes se va a inscribir algo también de los dos personajes de Clint Eastwood, que además habrán visto que le gusta trabajar con Morgan Freeman, ¿no? Porque en esta película del Million Dollar Baby está Morgan Freeman, que fue el protagonista de Invictus, y está él, que fue el protagonista de Gran Torino, que es un coprotagónico. Dice Olga Marzolini. En una narración son importantes los diálogos que permiten conocer al personaje a través de sus palabras. Es correcto, no solamente es correcto, sino que es excelente, porque los personajes no van a decir cómo se sienten. Nosotros vamos a tener que descubrir cómo se sienten. Pero sí, y la película esta de Million Dollar Baby, hay que escucharla mucho. Para quienes no la pueden ver, la pueden escuchar. Ponen y escuchan. ¿Por qué? Porque es una película que, más allá de la visión de las peleas, que a mí me parece muy duro, ¿no? Es más las palabras que se dicen. Una es que hay que saber cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, ¿no? Y en ese sentido, que dice la Titi, la narrativa la hace el amigo, sí, el portero. Pero ahí vamos a establecer una diferencia. El narrador, dicho así como clase de literatura, la voz del autor está puesto en el personaje de Morgan Freeman, ¿no? Que dice que va a hablar de su amigo y va a hablar de la Nobel boxeadora. Pero lo que se narra, ¿no? Es la vida de estos personajes en donde esta voz se utiliza para que diga cosas que no vemos, ¿no? Por ejemplo, no volvió nunca más, vaya a saber dónde terminó, bla, 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 ¿no?
él le ayudó a hacer tal cosa, ¿no? Pero en realidad la narrativa es todo lo que nosotros estamos viendo y que tiene que ver como, por ejemplo, también qué le pasa a ese personaje que narra con el chiquito que se llamaba Bruto, o no me acuerdo cómo, ¿no? O Burdo, o algo así, que es un chico que solo tiene corazón, ¿no? Para boxear, pero no tiene técnica, que es muy inútil, ¿no? Entonces, también lo utiliza a ese recurso, por ejemplo, cuando filma eh, Río Místico, creo, ¿no? Eh, que es, bueno, la voz de un narrador que todo lo conoce, todo lo sabe, ¿no? La omnipresencia del narrador. Pero, acá sí nos importa mucho, es que nosotros nos tiene que producir, ¿no? A través de los diálogos, a través de las escenas, una empatía con esos personajes de los cuales nosotros vamos a conocer un pedacito de su vida, ¿no? Y cuando digo un pedacito de sus vidas es porque no nos interesa toda la vida. Esto es muy importante. No nos interesa toda la vida. Nos interesa la parte de la vida que nos hable mejor, y acá vamos a lo que me importa mucho, del conflicto. Yo les dije que, bueno, no sé si voy a llegar hoy, pero bueno, vamos a hablar de... no, lo vamos a hacer a la tarde. De la narración y la redención, ¿no? Entonces, para que exista una redención, tiene que haber una redención, digamos, es una expresión más bien de que algo se salvó después de que algo se perdió, ¿no? Después de que algo se murió, después de que algo se dio, ¿no? Entonces les decía, quiero volver, tiene que estarse, eh, y esto es muy importante, la, el conflicto, ¿no? El distanciamiento con la hija, el conflicto, y acá vamos a ver que todo, lo vamos a ver la semana que viene, lo que vimos respecto a la teoría se puede ver desde el otro punto de vista, o sea, cómo acercar las distancias, cómo disminuir el prejuicio, etcétera, ¿no? Sí, lo dice muy bien la Titi, le escribe una carta a la hija de Clint Eastwood, vamos a decirle Clint Eastwood, no me acuerdo cómo se llama el personaje, con la que está distanciado, le dice, para que sepas realmente quién fue tu padre, ¿no? Ese es un recurso, ¿no? Es un recurso casi que les diría que el narrativo de la película, de la novela, ¿eh? Es el mismo recurso de la carta que escribe, que no les gusta, que lo repitamos, el personaje de Meryl Streep en Los Puentes de Madison. O sea, que es un recurso interesante porque es mostrar o contar una historia de un personaje a otro personaje que nunca está, ¿no? En el caso de Los Puentes de Madison sí se ven los dos hijos, la hija que tiene una crisis matrimonial muy grande, el otro hijo más distante, más convencional, más parecido al papá, en donde no hace falta que los conozcamos, ¿no? En Moulin Rouge también el personaje, el que se enamora, dice, voy a hablar de una historia, de la belleza, del amor, o sea, va diciendo, ¿no? Que, y lo vemos inclusive que va escribiendo. Bueno, eso también en la película de Lasse Hallström, ¿no? Va contando una historia que dice que va a contar la historia de un perro. O sea, ese es el recurso literario. Pero la narrativa, ¿no? El género narrativo, lo personal, es cómo salimos adelante o cómo se vive una situación conflictiva. ¿Cuáles? Para que lo piensen en ustedes. Una pérdida, típico. ¿Cuál? Un desafío de identidad. ¿Cuál? Escoger y concretar una meta para el desarrollo, ¿no? ¿Cuál? Salir adelante en una historia amorosa, ¿no? ¿Cuál? Poder vincularse y liberar a los hijos, ¿no? O sea, todo aquello que a ustedes les suene como difícil e incierto, por eso también se vincula mucho a la sabiduría, es algo narrativo que va a quedar inscrito en la memoria. Muy bien, sí. Hacen de corifeo, sí. Es decir, van narrando el hilo, ¿no? Porque puede ser que
todo eso, nosotros entenderíamos la película sin que el personaje de Morgan Freeman nos diga. Pero aparece un espectador que es par a quien se remite la historia, a quien se la destina, perdón, no se remite, a quien se destina la historia para ver si puede tener la empatía que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ese conflicto tiende a descubrir. Acuérdense, el prefijo, quitarle la cobertura, lo que lo estaba ocultando, ¿no? Y eso, ¿no? Que puede ser un profundo deseo, que puede ser una tensión, ¿no? Una tensión que está oculta, que puede ser una decepción, que puede ser una prohibición, o que puede ser algo que nosotros vamos a descubrir, lo vamos a descubrir de la mano, ya no estoy hablando del narrador, de la narración. En ese sentido, es muy importante psicológicamente, ¿no? Vieron cuando dice, bueno, después ya te voy a contar, algún día te voy a contar lo que pasó con la tía tal, algún día vamos a hablar de lo que pasó con tu padre. Bueno, en algún momento hay algo que yo quiero descubrir. Entonces, en ese ejercicio de descubrir, aparece como intrigante la narración y el conflicto parece ser que es el motor de la narración en general. Si no hay un conflicto, si el personaje no tiene conflicto, no tiene sentido la narración. Por eso muchas veces las narraciones nuestras no son muy importantes. ¿Qué te pasó? Nada, estuve con la mamá, bueno, nada, no hay nada conflictivo. Hay una anécdota, ¿no? Que puede develar algo o no. Se hace realmente interesante cuando esa anécdota dice, bueno, ¿y cómo salimos adelante? Mismo que contaremos. El año 2020. Entonces hablaba con mis hijos y se reían. Le digo, miren, ustedes cuando sean viejitos, cuando tengan 80, cuando tengan más de 80, van a decir, porque yo viví la crisis de los 20, de los años 20, ¿no? Como algunos decían de la crisis de la década infame del 30, ¿no? O sea, todos vamos a poder contar, si estamos vivos, por supuesto, algo épico, o bien se va a inscribir ese periodo como un punto de giro, como algo que cambió la vida de las personas, las instituciones, los países, etcétera. Y no sé si toda la narrativa va a ser esa, ¿no? Ya hay un montón de generación de narrativas desde el COVID. Hay una que se llama La Valla, creo que algo así, española, con Ángela Molina, y que es una narración sobre lo del COVID, nada más que te ha puesto como más fantástico. Dice, muy tierno el nombre que le pone a Maggie cuando pelea triunfante en Europa. Muy cliché, mi amor, mi sangre. Muestra su lado paternal y amoroso. Bueno, esto es lo que les digo, de que en realidad es como el conflicto, los conflictos. Casi les diría que recurrentes en las narrativas de Clint Eastwood. Vamos a los puentes de Madison si quieren. Después nos vamos a ver si les parece. La cosa está en el conflicto entre el deber, por decirlo así, de una madre y una devota esposa versus una mujer que escucha su deseo y no la voz de la rutina. El señor ya le vamos a entrar, es un caballero que es áspero, prejuicioso, es misógino, tiene su prejuicio con las mujeres, es un rudo, pero hacia adentro, ¿no? Y es un conflicto que tiene que resolver. Eso lo puso en su paternidad biológica, seguramente, y además tiene que resolver algo de la expresión de ese cuidado, de esa ternura, además de otros conflictos en relación a perder y arriesgar. Y si ustedes se van a el Gran Torino, lo mismo, ¿no? Es un viejo que finalmente, cuando alguien se vincula con el costado más humano de esa persona, cuando digo humano no quiere decir que el resto no lo sea, pero con el que tiene que ver más con la ternura, con la compasión, con la protección de su vecinito y sobre todo con, miren, algo que, por eso digo, ya vamos a hablar de la redención,
con el orden de la generatividad, que quieren dejar algo aunque esté obturado. No sé si me explico. A mí me parecen interesantes esos personajes porque no son los típicos, ¿no? Generativos, cuidadosos, amorosos de la otra generación que siempre lo han hecho bien y que se han dedicado a eso, sino que al contrario, son grandes metedores de pata, mal llevados con los hijos, eh, en algún punto hoscos, antipáticos. Entonces donde hay una necesidad narrativa, les diría, acá sí les hablo de la trama, de a ver si emerge algo mejor de este duro, ¿no? Eh, bueno, la tragedia de Río Místico es que no emerge nada mejor, ¿no? Es decir, que ningún aspecto bondadoso, cuidadoso, noble o digno de la condición humana emerge. Eso es lo terrible. Pero siempre está ahí, a ver si pudiera salir. Eh, Todos los otros, y en general, cuando las narraciones son tan trágicas, se notan, y ahí vamos a lo que estuvimos desarrollando ayer y en la semana anterior y en la otra, cómo han triunfado, y acá hoy a la tarde lo vamos a ver, a las emociones que están mediadas o cruzadas o expuestas, digamos. Cuando digo cruzadas es que se cruzan, ¿no? Que se atraviesan y que además se encuentran, con emociones de temor y de enojo, ¿no? Las que estaban en el odio, ¿no? Versus las pasiones, ¿no? No tan oscuras, ¿eh? Sino más vinculadas a la alegría, al descubrimiento, a la pasión, a la compasión, perdón, a la piedad, ¿no? Entonces fíjense cómo uno podría hacer, en dirección a esta misma teoría, una lectura, por ejemplo, de Babel, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Tienes algo? Cómo las emociones más dolorosas, ¿no? Los desencuentros vinculados al racismo, van a ver que tiene muchísimo, que todo lo que hemos estado viendo tenía un hilo conductor, que bueno, siempre hay que tenerse un poco de paciencia. A mí me pasa mucho con este curso, que al principio les cuesta un poquito y después agarramos viaje todos y entendimos no solamente lo que estamos viendo, sino todo lo retrospectivo, ¿no? Entonces, todo lo que veíamos en la teoría esta del odio es aplicable, por ejemplo, a Babel, ¿no? Todo, absolutamente, ¿no? La incomprensión a los mexicanos, y a su vez todos, ¿no? Están puestos como invitados, no quiere decir que lo logren, a redimirse, ¿eh? Una película que les dolió mucho, que era Beautiful, de todas era la más redentiva, ¿no? Porque finalmente el tipo trata de acomodar todas las fichas, todas, la vida de su mujer, la de sus hijos, etcétera, para poder establecer su propia partida, ¿no? Entonces sí es muy cierto, ayer se escribían ahí en el grupo con la Bibi, qué sé yo, que hay que cuidarse mucho. Y si después nos atacan los restos de tristeza o los como astillas de dolor, entonces mejor tomar distancia, ¿no? Pero sí me parece que una de las formas más positivas de tomar distancias es si qué narraciones van privilegiando el juego de qué tipo de emociones, ¿no? Si el Gran Torino es otra desgraciada, en donde obviamente iba a terminar mal, porque todo el tiempo la película nos estaba hablando de las dos, lo voy a decir entre comillas, razones emocionales del odio: el miedo y la ira, ¿no? El miedo y la ira, el miedo y la agresión y el miedo, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, cuando estas son las variables privilegiadas, va a terminar mal, ¿no? Esa es como la cuestión de aprendizaje, ¿no? Y no digo moralizante en el sentido de las fábulas, pero sí de descubrimiento, ¿no? Lo mismo con el Río Místico, ni que hablar con Romeo y Julieta, ¿no? Entonces fíjense, cuando las dos pasiones tienen que ver con el temor y tienen que ver con el enojo, y listo. Se viene un cierre, en muchos casos un cierre muy desafortunado. Muy tierno el nombre que le pone a Maggie cuando se pelea. Sí, que ella no lo sepa, ya vamos a hablar de esto, ¿no? De mi amor, mi sangre, ¿eh?
dice Nidia, difícil e incierto son las palabras que justo caben en nuestros desafíos y conflictos vitales. Justas palabras, sí. Difícil e incierto, sí, sí. Porque nos vemos con muchas dificultades y con muchas... El ejemplo de Maggie, ante su accidente, se hace cargo con gran sinceridad de lo sucedido. Ahí vamos a entrar. Tranquilos porque a la película de $1 Million Baby estamos haciendo como una introducción conceptual que es de acá para adelante, o sea, de acá a $1 Million Baby y de $1 Million Baby para atrás, ¿no? Sí, porque todo el tiempo lo que se busca es mostrar la ejemplificadora de ese enorme reino, que es la muerte de ella, pero básicamente es qué restos de dignidad hay en la condición humana, ¿no? ¿Cuál es el piso de esa dignidad? En cuarentena nos hace controlar mucho esas emociones, la angustia, el miedo y la ansiedad. Miren, yo no sé, voy a hacer una... Ay, perdón, me perdí los mensajitos. Me voy a tomar el trabajo de desviarme un poquito. Yo creo que en esto que dice Olga, que ese es el controlar mucho las emociones, angustia, miedo y ansiedad. Vamos a tomar la palabra de controlar mucho, pero también diría de que se ponen en juego, porque efectivamente estamos frente a una narrativa que es muy conflictiva. Los conflictos no son solo entre las personas, sino son entre las dimensiones de la vida, ¿no? La salud, la libertad, la dimensión de la economía y la dimensión de la vida en comunidad. Entonces se juegan, obviamente, en todos nosotros, en nuestras casas, en la vida con los amigos, se juega una narrativa que también es colectiva y se juega el conflicto de la época. Por eso yo en esto no le escapo, no le quito fuerza al bulto, en el sentido de que está bueno si nosotros a través de una peli, por lo menos me parece a mí desde el punto de vista didáctico, ¿no? Educativo, está bueno que nosotros a través de una peli hablemos de esto, pensemos de esto, hagamos que fluya el pensamiento y que lo reflexionemos, porque es un ejercicio muy, casi les diría que muy terapéutico, ¿no? En el sentido de que siempre que uno lee, siempre que uno mira, siempre que uno escucha una narración y tiene la posibilidad de hablar de lo que sucede y de lo que sentimos y también de lo que le pasa a los otros, se abre un campo de reflexión que es muy rico, se abre un campo de análisis que es muy rico para que, precisamente para poder sobrellevar momentos de mucha confusión, de mucha incertidumbre y de mucha invasión de angustia. No quiere decir que no vivamos esas emociones, pero les aseguro que las películas no lo van a desestabilizar. Sí van a plantear las películas algo, que es que quizás haya que ver cosas más ligeras por ahí, por eso la opción siempre está en no verlo. Dora Tejido. El final de Beautiful me impactó, quedé muy impactada. No sé qué parte del final de Beautiful. Explícanos ahorita, decinos qué parte del final. Maggie, después de llorar sufrida, termina descubriendo quiénes son ellos y los rechaza muy duro. Bueno, ya vamos a ver, no sé si ella los rechaza o ya sabe quiénes son, porque acuérdense que hay una parte que dice se quedó esperando unas 2 semanas y no vinieron, sino que ella está frente a la muerte y quiere dejarles eso a la familia. La vida siempre te da y te quita, sí, por eso hay que agradecerles a Santa Rita que te da y te quita. Qué sé yo, la vida te da y te quita tal cual, eso es así. El tema es que las cosas se ponen en juego cuando la vida nos quita, cuando nos da no, solo la gratitud. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que les quería decir más allá de estas digresiones? El abrazo, sí, tal cual. Que ahora nos vamos a poner a ver cuáles son esas emociones y qué aparece
como trabajo, por decirlo así, en dirección a favorecer el encuentro amoroso, favorecer la paz, decirlo así, en vez del odio. Porque en esta película, que es muy trágica, que por supuesto, para que lo digamos ya, para que lo vieron o no lo vieron, lleva en su historia la muerte del personaje principal, sí vamos a ponernos a ver, es decir, qué cosas hacen los personajes, qué cosas hacen los personajes que en realidad los pone del lado de la intimidad, del lado de la cercanía, pueden derribar sus prejuicios, pueden cambiar una cantidad de expectativas negativas y finalmente no odiarse, sino generar algo insólito, que es casi como una familia en la adultez, ¿no? Con extraños, ¿no? Lo que nos pasa es fuerte, pero podemos crecer con eso. Ojalá, sí, porque también hay que decirlo que hay personas más vulnerables que otras. Entonces hay personas que semejante crisis les pueden hacer muy, muy mal, ¿no? Debilitarlos mucho, dejarlos mal, porque a todos nos toca en algún punto, ¿no? O en muchos puntos. Bueno, entonces les decía, vamos a retomar lo de las emociones, lo del trabajo que implica desandar las razones, las sinrazones del odio, digamos. Fíjense que una película que empieza con todos los prejuicios a flor de piel, ¿no? Que ahora vamos a ver eso a la tarde y la semana que viene. Y cuando empieza esto, ahí nomás, ¿no? Empieza a develarse la cantidad de razones que hay para el alejamiento aún de los próximos, ¿no? Familias, etc., ¿no? Entonces eso es más o menos lo que vamos a ver hoy y la semana que viene, como para plantearles más o menos como el objetivo de esto. Y después, no le vi la tele, pero Divina ya me escribió que consiguió el vínculo de Los Jinetes del Espacio. Vamos a ver Los Jinetes del Espacio porque para realmente favorecer las emociones positivas y divertirnos un poco y pasarla lindo. También vamos a ver esa película. Bueno, nos dejamos por ahora y nos vemos en la tarde. Les mando muchos besos y muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.